El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el quinto lunes de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura tomada del libro del profeta Daniel, 13 del 1 al 9, 15, 17, 19, 30 y 33 al 62, pone de manifiesto la realidad de la mentira, del corazón engañoso del ser humano y hasta dónde podemos ser capaces de llevar una mentira en contra de las personas. La narración de la joven y bella Susana, acosada por dos viejos jueces de Israel en tiempos del destierro de Babilonia, es una historia edificante que aparece como un apéndice al libro de Daniel. El mismo profeta se manifiesta como joven vidente, capaz de esclarecer la inocencia de Susana, cuyo nombre significa lirio, pureza, desenmascarando la corrupción de los dos viejos. En esto se acusa a los jefes saduceos del siglo I a.C., aparentemente irreprensibles, pero que en realidad son guías ciegos que extravían al pueblo. Por mantenerse fiel a Dios y a su marido, Susana afronta el peligro de la lapidación, que la amenaza tanto si cede al adulterio como si decide resistir a las ciegas propuestas de los dos viejos que incurren en la calumnia. Susana prefiere morir inocente antes que consentir el mal. Habiendo puesto su confianza únicamente en manos de Dios, puede experimentar que Él escucha la voz de sus fieles y viene en su ayuda con prontitud y poder. Por su parte, el Evangelio, precisamente que nos pone de manifiesto otro de los aspectos misericordiosos de Dios, es este hermoso Evangelio, ¿verdad? Aunque de origen sinóptico, probablemente lucano, el pasaje no desentona en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Incluso se impone como una roca en un lugar solitario. Es una especie de ejemplarización del tema de todo el capítulo. Cristo, luz, ejecuta inevitablemente un juicio.
no según las apariencias, sino de acuerdo a la verdad más profunda del corazón de cada uno. La trama es sencillísima. Al amanecer, después de pasar la noche orando en el monte de los olivos, escribas y fariseos someten al juicio del rabí a una mujer sorprendida públicamente en adulterio. ¿Con qué intención? Para tender una trampa a Jesús, obligándole subrepticiamente a pronunciarse o contra la ley de Moisés, que manda la lapidación en tales casos, o contra el derecho romano, que desde el año 30 después de Cristo ha privado al Sanedrín de juzgadi, reservándose el poder de declarar las condenas a muerte. Todo el fragmento converge en la pregunta: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Tampoco yo te condeno, anda, y en adelante no peques más. En el desierto creado por el pecado irrumpe la novedad. Fluye un río de misericordia que purifica y sana a su alrededor, haciendo nueva a toda criatura. Queridos hermanos y hermanas, cuando irrumpe un rayo de luz en una habitación, inmediatamente se ilumina el interior, incluso las esquinas más ocultas u olvidadas. Así pasa cuando irrumpe la palabra de Dios en la historia de la humanidad, en la historia de todos aquellos que han sido capaces de acogerla verdaderamente. Lo mismo sucede con Jesús, luz que vino a iluminar las tinieblas del mundo. Es inútil resistir. Quien no acoge la luz automáticamente ya está juzgado. Quien quiere vivir en la mentira ya está condenado. Y es ahora precisamente cuando se descubre lo que antes podía ocultarse astutamente o hacer que pareciera justicia impecable. La palabra de Dios escudriña lo más hondo del corazón, saca a la luz las intenciones más secretas, desenmascara las tramas de la mentira, aparece a las claras quién es el que se fía de Dios y solo teme no corresponder a la grandeza de su amor misericordioso, y quien por el contrario, con una mente y un corazón mezquinos, busca en otra parte gratificaciones furtivas, como si la felicidad fuera incompatible con la verdad evangélica. Es la misma vida en su día a día quien lleva a cabo el discernimiento. Dichoso quien se deja traspasar por la palabra de Dios como por un rayo de luz que separa en el propio corazón el oro de la escoria. A la luz de la verdad podrá gustar la libertad del abandono filial en las manos paternas de Dios, y nada ni nadie le podrá atemorizar o engañar. Jesús está cada vez más solo. Está sobre todo porque ha decidido llevar a cabo su misión hasta sus últimas consecuencias, llegando donde nadie ha llegado, y más consecuencias, llegando donde nadie ha llegado y nadie le puede ayudar fuera del Padre. Es admirable que precisamente en esta hora de mayor soledad, quizás de mayor angustia y de mayor dolor, Él manifieste de manera total y absoluta, plenamente, la grandeza de su amor por la humanidad.
su capacidad de cargar con todo el peso del pecado de sus hermanos para expiarlo. Tenemos una prueba patente en el Evangelio que nos ofrece la liturgia de hoy y que podemos vivirlo como protagonistas. La escena es impresionante. Escribas y fariseos someten a Jesús a una especie de proceso poniéndole delante la mujer adúltera. En el silencio se oyen graves palabras. Los acusadores se alejan bajo el peso de su orgullo y su mentira. Solo se queda la mujer pobre, pecadora, bajo la mirada misericordiosa de Jesús. La miserable con la misericordia. Así puede recibir el perdón y ser renovada en su amor. Anda y no peques más. También nosotros debemos presentarnos a Él, junto con nuestros hermanos, para pedir no la condena, sino el perdón. El perdón nos hace fieles al mandamiento nuevo. Nos hace pasar a la novedad de vida, convirtiéndonos en testigos de esperanza, fuertes por la ayuda del Señor. Nos es necesaria la constancia para perseverar en nuestro camino de conversión y llegar a la Pascua en plenitud de gozo. Quizá no hemos comprendido que Jesús se ha revelado al más lejano, al más despreciado. Jesús no pide a la samaritana, a la adúltera o al ladrón que se confiesen. Pero cuando les mira con ternura infinita, se rinden. Pero en el fondo, ¿qué es el pecado? ¿En qué consiste el mal? Donde vemos una injusticia, un pecado, quizá Dios descubre solo el sufrimiento, un grito de socorro que Él escucha, la gran posibilidad para misericordiar, para perdonar, para amar, para salvar, para sanar, para abrazar. ¿Es esto misericordia? ¿Es este el motivo de su venida a nuestro mundo? Cuando Dios se hace hombre, todo el mal del mundo cae sobre sus espaldas. Y Él de este mal sabe sacar solo amor, amor que manifiesta hasta su último aliento de vida, hasta su última gota de sangre, hasta sus últimas consecuencias, hasta experimentar el mayor sufrimiento humano, la muerte. Pero luego resucita. El amor es más fuerte que la misma muerte. El sufrimiento padecido por todos los humanos, desde el del más pequeño, el más frágil, el todavía no nacido, el que ha sido aniquilado en el vientre de su madre, el niño que nunca crecerá, hasta el del criminal o el del santo, Él lo ha rescatado en su propia vida, en su propio ser, en su propia piel. Lo ha transformado en puro amor para la eternidad. Basta que le sigamos por el mismo camino. Se trata de aceptar, de acoger el sufrimiento, tratando de impedir que se transforme en mal. En el otro solo debe ver el sufrimiento que hay que superar con el amor. Jesús asumió el sufrimiento de la Magdalena. Este sufrimiento que ella, por ligereza o por venganza o por miedo a sufrir, dejó transformar en pecado. Jesús asumió el pecado de la mujer pecadora, la que estaba a punto de lapidar. El que se ha equivocado mucho contra Cristo, pero percibe que Él ha asumido todo su sufrimiento,
se convierte en el loco de amor por Dios y no ve la hora de hacer por los demás lo que Jesús ha hecho con él. Los verdaderos convertidos no pueden menos de asemejarse a Cristo, uniéndose a su lucha contra el mal, convirtiéndose en otros tantos crucificados, clavados por el sufrimiento de los otros, hasta hacerlo resucitar en el amor. El mundo habla de arrepentimiento, de penitencia. Es solo el amor el que arde, es solo el amor el que libera y es solo el amor fruto de la conversión. Pidamos al Señor en esta recta final del tiempo de Cuaresma que por la intercesión de nuestra Madre Santísima continuemos avanzando presurosos por la Vía Crucis para llegar a la gloria de la resurrección. Paz y bien.